El día de hoy continuamos con esta serie de estudios llamado La membresía de la iglesia, el cuerpo de Cristo, como guste usted, ¿verdad?, analizarla, pero las responsabilidades, los deberes del miembro del cuerpo. Hemos hablado, ¿verdad?, primero cómo Dios instituye al cuerpo en todo el mundo y los hace miembros en particular a cada uno. Vimos cómo no es un invento del hombre, vimos cómo no es un invento de una denominación, una religión, es un plan perfecto de Dios trazado para poder ayudarnos a todos llegar a la gloria. La semana pasada vimos también cómo el Señor nos llama al servicio, por eso nos da dones y por eso nos da capacidades para servirnos, para que el cuerpo se sirva, para que la mano le sirva a la boca, para que la boca le sirva al estómago, para que los pies le sirvan al cuerpo para andar, para que los oídos puedan, ¿verdad?, poder meter la voz de Dios. Y así entonces vimos que el cuerpo tiene funciones diferentes. Y partimos, vamos a llamarlo así, en dos principales, hermanos, deberes. El número uno es servir, pero sin el número dos es inútil. La siguiente responsabilidad o deber es el sometimiento. Podemos servir como nosotros queramos, pero Dios no quiere que tú sirvas como tú quieres. Fíjate bien, tú puedes servir a Dios como tú quieras, pero Dios no quiere que le sirvas como tú quieres. Él quiere que le sirvas como Él quiere. Ahí es donde el sometimiento, hermanos, es una virtud que no tenemos los seres humanos. Somos tercos de corazón. Somos rebeldes por naturaleza. No somos necios, no somos sabios y escuchamos y atendemos la voz de Dios. Y hoy, ¿verdad?, vamos a ver parte de ello. Esto hemos estado viendo, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 12. Y el apóstol Pablo en diferentes cartas que escribe a las diferentes iglesias habla, ¿verdad?, acerca del cuerpo y ya sabemos, hermanos, y lo hemos leído varias veces. Vamos a leer verso 18, ¿verdad? Por ejemplo, dice 1 Corintios 12, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. El sometimiento es, Dios me puso donde Él quiso y voy a servir a Dios donde Él me puso. No voy a servir a Dios donde yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Voy a servir a Dios donde Él me puso y como Él quiere. Y el sometimiento, hermanos, es quebrar tu manera de creer, de pensar, de hacer y someter esa voluntad a Cristo, hermanos. El Hijo fue lo que nos enseñó. Él vino y se humilló a sí mismo, a sí mismo. La palabra a sí mismo quiere decir sometimiento. No dice el Padre lo humilló. Dice Él se humilló, ¿qué? A sí mismo. Y si el Señor de este cuerpo se humilló a sí mismo, los miembros de este cuerpo, hermanos, no van a ser sometidos por el pastor, por el liderazgo o por unos a otros, sino que voluntariamente el miembro se tiene que someter al cuerpo, a la cabeza que es Cristo. Y Pablo le dice muy claro, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Y la pregunta, hermanos, es, ¿estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás sirviendo como Dios quiere que sirvas? Aquí es donde siempre, hermanos, la enseñanza de la palabra va hacia el hombre interior. Nunca la palabra, hermanos, va hacia mis hermanos. Qué buen sermón para mi hermano Rubén, ojalá lo hubiera escuchado. Qué buen sermón para mi hermana Minta, ¿por qué faltó hoy? Siempre la palabra, hermanos, es para el hombre interior. Claro, como resultado empieza a haber sabiduría cuando vivimos la palabra y entonces Dios usa su cuerpo para que podamos enseñar a otros. Pero la palabra siempre va hacia el interior. Efesios capítulo 5, hermanos. Otra carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Éfeso.
Efesios capítulo 5, recuerde, vamos a hablar del deber del sometimiento, de la responsabilidad del sometimiento. 5, 21 en adelante. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El sometimiento es una demanda por parte de Dios, pero es una demanda que se tiene que hacer voluntaria. O sea, Dios demanda y nosotros voluntariamente obedecemos. Aunque es una demanda. ¿Qué es una demanda? Por favor, muévete para el otro lado. Esa es una demanda. Una petición, hermanos, un deseo sería, ¿te podrías mover para el otro lado? Pero una demanda es muévete para el otro lado. O sea, es algo imperativo, es una ordenanza. Es hazlo. Pero yo, cuando escucho la ordenanza de parte de Dios, no tengo que decirle, pues no quiero, pero lo voy a hacer. No, yo someto mi voluntad y digo, ay Señor, mi carne no quiere, pero yo quiero hacer lo que tú me dices, mi espíritu. Y Señor, aunque mi carne no quiere, lo voy a hacer. Ese es el sometimiento, amados. Es más, dice Pablo, sométanse unos a otros. Y luego la pregunta sería, ¿y por qué? Si al pastor le falta mucho, le falta mucha santidad, le falta mucho amor, ¿por qué me voy a someter a él? No, hermanos, es que no es someterse al pastor, no es someterse al anciano, no es someterse a mi padre o a mi madre porque se lo merecen. Esposas, no es someterse a tu varón porque tu varón es perfecto y bueno. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahí está la respuesta a tu por qué te debes de someter. Si eres parte del cuerpo de Cristo, hermanos, vas a someterte por reverencia a Cristo. Y el sometimiento, ahorita vamos a ver dos partes del sometimiento. Una tiene que ver rendir la voluntad y la otra es como le pasó a Moisés. Lees el relato de Moisés, yo sé que ya se lo saben, hermanos. Cuando el Señor lo llama, Moisés, Moisés, acércate, pero quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Moisés, he escuchado a mi pueblo, he escuchado sufrimiento y te voy a enviar para que los liberes. Pero Señor, ¿quién soy yo? Señor, soy tartamudo. Señor, pero no me van a creer. Señor, pero ¿quién les voy a decir que me envía? Señor, ¿cuántos Moisés hay aquí, hermanos? Si no hay Moisés aquí, va a haber Judas, porque son mentirosos. ¿Cuántos Moiséses hay aquí que le ponemos al Señor peros? ¿Qué le pasó al final a Moisés? Moisés, vas a ir. Sometimiento. Jonás, no quiero ir, Señor, me voy a ir al otro lado. Jonás, voy a hacer que te traiga un pez y que te mueras 3 días, te va a vomitar y vas a ir. Amados, los que son hijos de Dios y son de Dios, Dios nos da la oportunidad de someternos a Él voluntariamente. Y si no lo hacemos voluntariamente, el Señor va a hacer, hermanos, que lo hagamos. Vamos a llamarlo así, con Dios no hay a la mala, hermanos, pero bajo consecuencias de nuestra desobediencia, como quiera lo vamos a hacer. Pero el Señor quiere evitar eso. Cada miembro del cuerpo tiene funciones, capacidades, hermanos, ministerios que el Señor quiere que hagamos. Ya vimos que Pablo dice, Dios puso a cada uno en la parte que Él quiso ponerla. Y es de suma importancia, hermanos, que yo entienda y me someta a la voluntad del Creador, el cual me puso en el cuerpo de Cristo para que yo haga lo que Él me pide que haga. Y así cumpla yo con su voluntad. Y así pueda yo crecer. Y así pueda yo edificar a todo el cuerpo del cual yo soy parte, en toda la tierra. Y amados, siendo miembros inútiles que solo estorban y que solo son peso para el cuerpo, nos convertimos en lo contrario, lo vimos la semana pasada. Un miembro inútil, hermanos, del cuerpo simplemente sirve, ¿verdad?, para que sea más cansado el viaje.
pero el Señor quiere evitar eso, sino que el Señor, hermanos, quiere de nosotros entendimiento. Otra cita más donde se nos invita a someternos es Santiago capítulo 4, verso 7. Aquí vemos que Pablo dice, ¿verdad? Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahora Santiago 4, 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Nada más que aquí hay algo. Tú no puedes resistir al diablo sin someterte a Dios. O sea, tú no puedes solo resistir al diablo. Y aquí el diablo no quiere decir que va a venir Satanás a pelear contigo, hermano. Satanás no puede venir a pelear conmigo y con el otro allá en Luisiana y con el otro allá en Chihuahua, no. Cuando dice resistir a Satanás, está hablando precisamente de todo lo carnal, hermanos, del mundo, del sistema, de mi propio yo. Todas las obras de Satanás, todo el engaño del mundo, todas las obras de la carne. Yo no puedo resistir a Satanás sin primero someterme a Dios. Fíjate cómo dice, sométete a Dios y resiste al diablo y huirá de ti. El sometimiento, hermanos, es otra parte básica de mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Si yo como miembro no me someto al cuerpo, hermanos, entonces voy a ser inútil. Un dedo solo, hermanos, no puede caminar. Un pie, hermanos, solo no puede moverse, necesita la pierna. La boca sin dientes no puede masticar, hermanos. No puede existir miembros que anden solos, hermanos. Tiene que haber un sometimiento mutuo entre nosotros por reverencia a Cristo, para beneficio mío y de todo el cuerpo. Pero claro, requiere mucho esfuerzo, hermanos. Los pies sostienen todo el cuerpo, hermanos. Después de una hora de estar haciendo filas, ¿cómo se sienten los pies? Cansados. Después, ¿verdad?, de estar trabajando con las manos, 1 o 2 horas pintando, hermanos, ¿cómo sientes el hombro y las manos? Cansadas. Después de haber estado despierto todo el día, ¿cómo traes los ojos? Cansados. Y las otras partes del cuerpo, hermanos, ayudan. Cuando me siento, entonces mi mano puede sobar el pie y puedo sentir algo de alivio. Es donde tenemos que entender que el cuerpo tiene que someterse al cuerpo, a la cabeza, que es la que manda todo el cuerpo. Y aquí es donde, hermanos, el sometimiento casi es nulo hoy en la iglesia. Casi no existe. Es rarísimo. Cuando a un miembro no le gusta algo que hay en la iglesia, no se somete, lo que hace es que se va. El sometimiento es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Y aquí no estamos hablando del sometimiento a la voluntad del pastor, hermanos. Estamos hablando del sometimiento a la palabra de Dios y entender que yo debo hacer lo que el Señor me pide hacer y mi responsabilidad para Él. La palabra sometimiento, hermanos, en griego tiene 2 formas de entenderlo. Una forma pasiva, o sea, una forma, hermanos, que significa someterse, sujetarse voluntariamente, bajo autoridad. O sea, que el Señor te dice, no hagas esto, ok, Señor, no lo hago. Esa es una parte del sometimiento. La otra parte, hermanos, de la sumisión es una parte activa donde Dios dice, sométete o sométete, y empieza a presionar. Y me empiezan a torcer el brazo y entonces yo digo, sí, Señor, me doy. El sometimiento tiene esas 2 partes, pasiva y activa. Tú que eres papá o mamá, muchas veces tus hijos no quieren hacer a la primera lo que tú les pides que hagan. Pero a la primera vez no llegas con el cinto amenazándolos, ¿verdad? La primera vez, limpia tu cuarto y paz, no. La primera vez le dices, hijo, hija, por favor, limpia tu cuarto. La segunda vez, hermanos, ya le hablas un poquito, ¿verdad? Hijo, te dije hace 20 minutos
que limpiaras tu cuarto. Por favor, hazlo o voy a tener que disciplinarte. Y ya la tercera vez que lo agarras acostado en la cama, hermanos, ya llegas, ¿verdad? Y te avientas desde la tercera cuerda. Al final tu hijo o tu hija van a hacer y van a someterse a lo que tú les pediste hacer. Pero claro que primero se los hiciste pasivamente y después lo vas a hacer activamente. Así es en el cuerpo de Cristo con sus hijos, hermanos. Por eso la importancia de entender mi responsabilidad. Mejor me someto y rindo mi voluntad a Dios, hermanos, desde el principio. Para que al final no me suceda, hermanos, lo que va a traer consecuencias en mi vida. Someterse significa renunciar a la voluntad, hermanos. Renunciar al control de mi vida, al control de lo que yo pienso, al control de cómo yo hago las cosas. Eso significa sometimiento, renunciar voluntariamente a la forma en que yo soy. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, es la clara evidencia, el claro ejemplo del sometimiento. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Pablo empieza en el 5, dice: haya pues en vosotros o en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate, el sentir, ahí va. Haya pues en ustedes, Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, haya pues en ustedes el mismo sentir, dice Pablo. No el sentir de los apóstoles, no el sentir, hermanos, de los profetas, no el sentir, hermanos, de un grupo de personas. Dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que, ok, el sometimiento, hermanos, requiere que a lo que yo me aferro, el sometimiento requiere que a lo que yo me aferro, lo suelte. Ahí déjelo, no se preocupe, traigo ya otro aquí. Brother, aquí ya traigo uno. Y traigo el botón desabrochado. ¿Ya ve la ayuda idónea, hermanos? Gracias. Por algo Dios hizo que se me cayera y thank you. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, hermanos, se humilló a sí mismo. Eso es el sometimiento. Cristo Jesús mismo enseñándonos cómo someternos. Yo no soy Dios, hermanos. ¿Y sabes a qué me aferro? A mi carnalidad, a mi manera de querer hacer las cosas, a mi manera de pensar, a mi orgullo. Y yo sé que tú también. Cristo se despojó, hermanos, de la gloria de ser Dios para hacerse siervo. ¿Qué gloria tienes tú, hermanos, a la que te aferras, que no te sometes al Señor? ¿Qué pudieras tener tú que digas: esto es tan valioso, Señor, que no puedo hacer tu voluntad, Señor, porque esto es más importante? Amados, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La sumisión requiere obediencia. Y fue obediente hasta la muerte. Y no acostadito en la cama, hermano, se murió, sino dice muerte de cruz, o sea, sacrificio. Sometimiento lleva el despojo. Sometimiento, hermanos, lleva humillación. Sometimiento lleva obediencia. Y sometimiento lleva sacrificio. Ay, mamá. ¿Es fácil la vida cristiana, hermanos? ¿Es fácil ser miembro del cuerpo de Cristo? Pero no es imposible, no se asusten. Vamos a batallar, sí, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. El Espíritu del Hijo. Aquí es donde entonces, hermanos, se muestra que Cristo rindió sus derechos como el Hijo de Dios. ¿Qué derechos
creemos tener. Ayer que veníamos manejando, ¿verdad? Cuando hay líneas que hacen retenes en México, hermanos, ¿verdad? Pues empiezan a anunciar un solo carril, ¿verdad? Para que todos se alineen. Pero sabemos que 5 o 6 se meten, ¿verdad? Por el otro para después meterte así. Y tú que sí estás ahí en la lineezota esperando, hermanos, cuando uno se te quiere meter, tú le quieres acelerar, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey! Es mi lugar, ¿verdad? No quieres ceder. Y le decía yo a los hermanos, fíjense, hermanos, cómo algo tan simple de cederle a un auto, hermanos, ¿nos qué? Nos cuesta porque decimos, no es justo, yo estoy en la línea. Pero ¿qué habla eso, hermanos? De que todavía el hombre interior, hermanos, no quiere soltar la carne, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, rindió sus derechos de hijo y le sirvió, hermanos, a los más viles seres que existen, a los que lo mataron. A eso sirvió. Imagínate. Y tú y yo aferradotes a nuestras maneras. Y el hijo humillado por los que no merecían su sometimiento, su humillación. De esta sumisión, hermanos, nace el deseo de sacrificarse para el Padre. Sin sometimiento, hermanos, no hay sacrificio. Tú tienes que poner en tu corazón el rendir esa voluntad, esos derechos, por más que tú quieras defenderlos. Y decir, aquí estoy, Señor. Ahora que estuvimos aquí en la reunión de hombres en Saltillo, hermano, este fin de semana, invitaron a puro veterano a predicar, puro de 75 para arriba. Hermanos que tienen 50, 60 años, hermanos, en el ministerio, que picaron piedra, ¿verdad? Donde no había iglesias y allá en Campeche, Oaxaca, lugares donde nunca se había predicado el evangelio, donde los indios eran bien aferrados al catolicismo, hermanos, y dieron su vida, su familia, sacrificaron su tiempo. Y nosotros, porque me duele la cabeza, no voy a ir yo hoy a alabar al Señor, porque me ofendió aquel, no lo voy a bendecir. Amado, ¿desde cuándo seguir a Cristo es sencillo? ¿Desde cuándo seguir a Cristo se trata de ti o de mí? El seguir a Cristo se trata de Él. El seguir a Cristo se trata de seguir sus pisadas. ¿Qué te ha pedido el Señor, hermanos? Que tú te has aferrado y no se lo has dado. Y no me malentiendan, no estoy hablando de dinero. Estamos hablando del ser interior, de la voluntad, de las actitudes, de los sueños. Que el Señor ha sentido que te ha llamado y no te ha sometido a eso. Hermanos, eso va a impedir que entres en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas del joven rico que le dijo, yo he seguido tus mandamientos desde joven? Señor, yo conozco tu ley, Señor, yo me la sé. He seguido de dientes para afuera, eso quiere decir, ¿verdad? O sea, he seguido con mi actitud las reglas. Y como le amó mucho Jesús, dijo, una cosa te falta, esto no me lo has soltado. No era la riqueza, era que él amaba más la riqueza, hermanos. La riqueza no es mala. El amor a la riqueza por encima del amor a Dios, eso fue lo malo. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces el sígueme quiere decir sométete. Y lo dice, y como el joven era muy rico, se fue muy entristecido. Se aferró, hermanos, a lo que más amaba. Y la pregunta del hombre fue, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ese joven rico, hermanos, aunque seguía los mandamientos, si no vendió lo que tenía y lo dio a los pobres, o sea, si no se despojó, no entró a la vida eterna, hermanos. Y si tú o yo seguimos aferrados a lo que el Señor ya nos dijo que nos despojáramos, no vas a entrar a la vida eterna, aunque seas aquí pastor, líder, maestro, anciano, miembro normal, hermanos, no vas a entrar a la vida eterna. Y esta es cuestión de despertar, hermanos. Esta es una cuestión de avivamiento en nuestra vida, de entendimiento, de comprensión.
qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás dentro del cuerpo de Cristo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Y debe ser algo, hermanos, que nos debe de mover y que nos debe constantemente llevar al esfuerzo de seguir sometidos y sometiéndome y obedeciendo y buscando la voluntad de Dios cada día. ¿Qué hay más importante que la salvación de tu alma en este mundo, hermano? ¿Qué es más importante que tu alma? Tu familia es más importante. ¿Tu empleo? ¿Tu retiro? ¿El plan que tienes para retirarte? Hermanos, tu alma es lo más importante. Tu alma es lo que vino a salvar el Señor. Y si no hay ese sometimiento, hermanos, al plan de Dios, someterse al plan de Dios requiere ser honestos con nosotros mismos. Yo puedo engañarte a ti. Yo puedo hacerte pensar que estoy sometido y humillado a Cristo. Y tú puedes engañarme a mí, pensando yo que tú estás sometido y humillado a Cristo. Pero hermanos, la sumisión necesita honestidad. Y la sumisión necesita tener una clara visión de dónde debo de ir. Si yo me rindo, hermanos, a Cristo, yo debo entender claramente qué quiere Cristo de mí. ¿Qué es lo que quiere Cristo que yo rinda? Porque nada me sirve decir, aquí estoy, Señor, me rindo. Pero no sabes lo que Él te ha pedido. ¿Qué vas a hacer? Aquí es donde, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando el Señor, ¿verdad?, lo enfrenta, cuando Pablo estaba haciendo lo que él creía que estaba obrando para Dios, haciendo que los cristianos renunciaran de su fe. Él creía que estaba sirviendo a Dios, honestamente. El Señor lo topa, ¿verdad? Dice, hey, Pablo, cosa dura te es estar dando patadas a un cuchillo. ¿Qué pasa si le das patadas a un cuchillo? ¿Crees que el cuchillo se va a doblar? O sea, patadas sin así, decimos ahí en el rancho Arraiz, ¿verdad? Sin zapatos. Patea un cuchillo, ¿qué te va a pasar? Te va a hacer ir hasta que te mueres. El Señor le dice, Pablo, duro es dar patadas al aguijón. O sea, Pablo, estás luchando contra el que no puedes vencer. Señor, ¿quién eres? Y luego la sumisión de Pablo, hermanos, ¿y qué quieres que yo haga? Esa pregunta, hermanos, debe ser una pregunta constante en nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación que estoy viviendo, Señor? En mi matrimonio, en mi empleo, en la paternidad ahorita con mis hijos, lo que estoy viviendo. ¿Qué quieres que yo haga con esta situación? Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta enfermedad que me vas a permitir pasar, Señor? En esta situación financiera, Señor, que la veo que me va a aplastar. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando caíste en pecado, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ser restaurado? La sumisión, hermanos, requiere ser honestos y siempre estar buscando la voluntad de Dios, hermanos, por encima de nuestros planes, de nuestras metas, de nuestros deseos para nuestra vida. Debemos rendir, hermanos, lo material, la comodidad, la felicidad, la prosperidad, la seguridad, la amistad, la familia, la buena salud, el empleo, todo lo debemos rendir a Cristo, porque Él rindió todo por nosotros. Pero Él mismo dijo, muy angosto es el camino que lleva a la salvación y muy pocos entrarán en él. Todos queremos entrar a la salvación, todos queremos la vida eterna. El problema es que nadie quiere someterse y despojarse de lo que nos estorba para caminar en ese camino angosto. ¿Alguna vez han visto la película El progreso del peregrino o lo han leído? Rápidamente nada más, es una simulación o es una parábola donde simboliza un hombre con una mochilota enorme, hermanos. Imagínense, ¿verdad? Una mochilota enorme, un peso enorme, que apenas puede caminar este hombre. Imagínense el pecado y los afanes de la vida, hermanos, y la culpa y toda nuestra maldad es ese peso. Pero el camino del Señor es angosto, hermanos, el camino, y difícil de andar. Y si yo quiero entrar a ese camino, no voy a poder lograrlo con este peso. Y yo tengo que rendir ese peso al Señor
para que Él me quite las cargas. El apóstol Pablo, hermanos, dice: despojémonos pues de todo peso que nos impide correr libremente la carrera, sobre todo el pecado que tanto nos estorba. Pero no nada más es como aventárselo al Señor. Es más, el Señor dice: echen sobre mí su carga, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es someterse a Cristo. No nada más es rendir, o sea, aquí te entrego, Señor. No, es decir, te entrego, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Y aquí es, hermanos, donde en verdad, cuando tu sumisión, hermanos, está ya humillada al plan de Dios, es una sumisión total, porque Dios tiene todo un plan para tu vida. Dios no tiene un plan para ti nada más para la próxima semana. Dios no tiene un plan para ti para 5 años. Desde el momento que tú, voy a decir entre comillas, porque estamos hablando del sometimiento, desde el momento que tú, entre comillas, rendiste tu vida a Cristo, el Señor tiene un plan eterno para ti. Parte de ese plan eterno se vive ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero ¿quiénes somos los que evitamos ese plan eterno de Dios, hermanos? Nosotros mismos. Los afanes de la vida, hermanos. El ver el vino rojo. Dice el proverbio: no veas el vino cuando rojea. O sea, cuando se ve, hermanos, exquisito, porque es bueno, pero al final de la copa, cuando te lo bebas todo lo que pensaste es que es bueno, al final te va a causar disolución. O sea, te va a marear y te va a enredar, y vas a querer otra copa, y vas a querer otra copa, hasta que quedes, hermanos, totalmente fuera de tus sentidos. El mundo tiene cosas buenas, sí, pero si te empiezas a llenar de esas cosas buenas, hermanos, esas cosas buenas van a llenar tu corazón. Digo buenas, ¿verdad? Estoy hablando, hermanos, de gozo, felicidad, comodidad, todas cosas buenas que podemos estar satisfechos temporalmente en esta tierra, y te van a alejar y desenfocar de lo eterno, amados. Aquí es donde, si te rindes y te sometes a Dios, te vas a someter a su plan, que es un plan total. No, hombre, hermanos, los testimonios que estuvimos escuchando de estos viejos lobos de mar del Señor, yo digo: no, hombre, Señor, yo no he pasado por nada. Lo más terrible que tú hayas pasado, hermanos, tal vez lo pasaste por consecuencia de tu pecado. O sea, a lo mejor dices: ay, no, yo me enfermé, no, yo tuve esta gran prueba. Sí, a lo mejor fue por una mala decisión que tomaste. Pero otra cosa es que pases pruebas grandes, hermanos, porque dejaste todo y seguiste a Cristo. Esa es otra cosa muy diferente a las pruebas y consecuencias que vivimos nosotros por nuestra culpa. Y cuando puedes ver un hombre, hermanos, que está ahí, viejo, muriéndose, pero con una fe inquebrantable, y diciendo, ¿verdad?, con toda seguridad: el Señor es mi Salvador y me ha acompañado durante toda mi vida, y todo lo que he hecho es para su gloria y por su fuerza. Hermanos, te avergüenzas de lo que tú no has dejado hacer Dios en tu vida. Es vergüenza, hermanos, porque no le hemos permitido al Señor hacer lo que Él quiere, que es bueno en nosotros, pero que es doloroso, porque hay que soltar lo que tanto amamos y lo que tanto nos da seguridad y comodidad. Pero si nos acomodamos muy bien en este mundo, no podremos entrar en la eternidad. Y la pregunta es: ¿en dónde está tu voluntad? ¿Estás sometida al Señor? O parcialmente, hermanos, nada más unas cuantas cosas le has dado. Sometimiento, hermanos, a Dios es entregarle a Dios las riendas de nuestra vida y dejarlo que Él dirija en todo. ¿En qué, pastor? En todo. Tu negocio, tu empleo, tus finanzas, tus emociones,
tu paternidad, tu matrimonio, tu soltería, tu enfermedad, en todo. Con el Señor es todo o nada. El Señor no salva medias, hermanos. El Señor no salva medias, el Señor salva completamente. El sometimiento, amados, es una de las cosas que más nos cuesta cumplir delante de Dios, porque por naturaleza nos gusta, hermanos, no someternos a nadie. Desde pequeñitos no nos gusta someternos, hermanos. Dios nos regaló el libre albedrío, la libre decisión. Es un regalo de Dios bueno, pero que cuando nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, lo domina, pues sí, como Jonás, hermanos, no quiero, Dios, no voy a ir. Se le pone nuestra voluntad al Dios Todopoderoso, hermanos. Le decimos a Dios qué hacer. Señor, es que yo oro por este empleo porque sé que me conviene, Señor, dame este empleo. Cállate, no sabes lo que dices, porque la palabra de Dios dice que no sabes lo que te conviene. No sabes, ¿y por qué oras por ese empleo entonces? Ora por la voluntad de Dios. Tienes que dejar de pensar como piensas y someter tu voluntad al Señor. No hay otra manera, hermanos. Vamos a perecer si no nos sometemos completamente al Señor. Y yo no quiero ser culpable de que tú no hayas escuchado esa advertencia. Tienes que dejar todo en manos del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Amados, someterte te va a traer bendición, no te va a traer maldición. ¿Requiere dolor? Sí. ¿Vas a pasar sufrimiento? Sí, hermanos, pero va a traer bendición. El sometimiento nos da temor, hermanos. Cuando tú llevas a tu niño por primera vez a la escuela, no quiere entrar. Lloran, patalean, les da miedo, porque saben que ahí va a haber reglas, porque ahí va a haber otra persona que no es papá y mamá, y esa persona me va a hacer seguir las reglas y tengo que someterme, y entonces hay ese dolor. Y como hijos de Dios y como adultos, hermanos, nos va a costar someternos unos a otros por amor a Cristo. Pero si no lo hacemos, amados, vamos a sufrir y no vamos a tener la redención de Dios. Hermanos, en la vida cristiana y en la vida espiritual, ¿verdad? El sometimiento abre todas las puertas de la bendición de Dios. El sometimiento es la llave, hermanos, para que la voluntad de Dios venga a tu vida. Tal vez la voluntad de Dios no ha venido a tu vida porque no has rendido tu vida a Él. Tal vez intelectualmente tú dices, sí, Él es el Hijo de Dios, yo sé que Él ha traído salvación, yo sé que Él se ha sacrificado, yo sé que Él es santo, yo sé que Él es Dios, yo sé que es creador, y me sé la palabra, hermanos, y desea doctrina, pero no has rendido tu voluntad al Señor. ¿De qué nos sirve saber sin someternos, amados? Yo ya te dije la otra vez, tienes una terrible enfermedad, el doctor te da el diagnóstico, ¿verdad? Y te da para que remedies, te da el remedio, la medicina. No te lo tomas. Sabes lo que tienes, sabes cómo lo puedes curar, pero no haces lo que el médico te dice. ¿De qué sirve, amados? Y muchos de nosotros sabemos de memoria, hermanos, muchos pasajes acerca de obedecer, de rendirnos al Señor, de buscar su voluntad, de vivir en obediencia. Sabemos esos pasajes, los decimos a los demás, los enseñamos, pero, amados, en realidad, ¿cuándo vamos a hacer real en nuestra vida esos versos, esa voluntad de Dios? Cuando la Biblia habla de acerca de someternos a Dios, está hablando de tener una vida consagrada. Consagrada quiere decir apartada hacia Él. Vas a tener que trabajar, vas a tener que vivir, vas a tener que convivir, hermanos, en el mundo. O sea, es vivir la vida en el mundo, pero como dijo Pablo, hoy con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en este cuerpo hoy aquí en la tierra, lo vivo pero mediante la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo como yo, Pablo, con un plan de vida trazado según mi voluntad, sino que ahora lo vivo según la voluntad de Dios. Y Pablo trabajaba, hermanos.
para sostenerse a sí mismo. Muy posiblemente Pablo era, hermanos, un hacedor de tiendas, de casas, pero de lona, no de madera. Cuando muchos ahí en griego dice que Pablo tejía o construía, muchos creen que es camisas, ¿verdad? O sea, o túnicas, pero en realidad, al parecer, es más como hacer carpas, tabernáculos. Él lo hacía para sostenerse a sí mismo. Él trabajaba para que no creyeran los cristianos que él quería su qué, su dinero. Pablo tenía que trabajar, hermanos, y los apóstoles también. Y Pedro tenía suegra y esposa, o sea, responsabilidades. Priscila y Aquila tenían un negocio y con eso sustentaban. Lidia, la que tenía púrpura, que hacía vestidos para los pobres y se los daba. Hermanos, creemos que no, es que en aquel tiempo era muy diferente la vida. Hermanos, si no trabajas no comes. O sea, ¿qué nos impide, hermanos, someter hoy nuestro estilo de vida a Dios? El Señor, hermanos, nos va a juzgar porque otros lo han hecho. Y esa gran nube de testigos va a hacer que nosotros no podamos poner excusas. La excusa que tú quieras poner o yo quiera poner, hermanos, uno se va a levantar y va a decir: a mí me pasó lo mismo que a ti, pero yo creí y me sometí. Cuando le digamos: no, Señor, es que tú no sabes, ¿verdad? Las leyes que puso el gobierno, Señor, y nos empezaron a los cristianos a perseguir y Señor, pues teníamos que, yo tenía que decir que no, yo no tenía fe, Señor, pero tú sabes que mi corazón sí que, sí tenía, ¿verdad? Y entonces se va a levantar Daniel, el profeta, y va a decir: a mí me impidieron orar a mi Dios y yo no me escondí, porque dice que Daniel, hermanos, abría las ventanas de su casa y se ponía a orar 3 veces al día. No dice que escondido iba a su cuarto de guerra y oraba. Él dijo: no me importa lo que dice el gobierno, Señor, yo voy a seguir orando y sometido a la forma que yo decidí adorarte. Y me echaron con los leones, va a decir Daniel, y aún así no me rajé. ¿Y tú, porque te iban a quitar tu casa y tu empleo, te rajaste? ¿Crees que vas a poder salvarte, hermanos? ¿Que Dios va a tener misericordia? Pobrecito de mi hijo y de mi hija, le dio vergüenza y miedo perder su casa y su trabajo. No, hermanos, porque esa gran nube de testigos, fieles creyentes a Dios, van a ser los que nos van a juzgar. Aquí es donde tú tienes que despertar, y yo también, hermanos, y entender en qué tiempos estamos viviendo. Está cerca la venida del Señor. Que no nos agarre, hermanos, como ladrón en la noche. Que no nos agarre durmiendo, haciendo lo que este mundo hace, sino que nos agarre velando, sometidos a Él. Amén. Nada más un hermano dijo amén. Todos los demás no están de acuerdo. Acuérdense que la palabra amén quiere decir así sea. Cuando usted dice amén, es así sea, hermano. Que no nos agarre dormidos, ¿verdad? Que nos agarre velando y listos. Amén, ¿verdad? Así sea. Gloria a Dios. Amados, nunca olvidemos que someternos a Dios tiene un beneficio eterno. Someterte a ti tiene un beneficio nada más temporal. Sí, haz lo que tú quieras. ¿Te vas a salir con las tuyas? Sí, te vas a salir con la tuya temporalmente. ¿Vas a gozar tus planes? Sí, los vas a gozar temporalmente. ¿Vas a tener lo que quieres? Sí, vas a tener lo que quieres temporalmente. Hazle como quieras. Pero cuando sea el tiempo, hermanos, de pasar a la eternidad, ahí es el problema del sometimiento. Pero desde hoy, hermanos, el sometimiento aquí en esta tierra nos trae mucha bendición a través de la vida de Cristo y de la fe, amados. Y aquí es donde pues nos invita el Señor, hermanos, a humillarnos a nosotros mismos, como Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Someterse a la voluntad del Padre, hermanos,
es someterse a la bendición también y al plan del Padre, que es bueno, agradable y perfecto. Y aquí es donde si yo asumo vivir, si yo me rindo a la voluntad de Dios y estoy dispuesto a someterme, hermanos, aquí es donde el Señor, ¿verdad? Va a revelar su voluntad. Te la va a dar porque ya vas a estar dispuesto a seguir esa voluntad. Dios no va a revelar su voluntad en tu vida mientras que tú no estés dispuesto a seguirla. Mientras que tú no estés ya listo para despojarte. Por más que tú ores, Señor, muéstrame qué debo hacer, Señor, y aquí estoy, y estoy ayunando, y estoy, Señor, orando, y estoy buscándote. Pero si no está rendida la voluntad, hermanos. Los fariseos ayunaban, hermanos, hasta 2 veces, 3 veces por semana. Oraban, conocían la escritura. Pero el Señor dice, no oren como ellos, no ayunen como ellos, no den ofrenda como ellos. Háganlo de la manera en que yo les digo. Busquen a su Padre en lo secreto. Cuando ayunen, no dejen que los demás vean su ayuno. Cuando ofrenden, no presuman su ofrenda. Denlo de todo corazón a Dios. Y ahí es donde el Señor, hermanos, cuando la voluntad está rendida y estamos buscando su voluntad, entonces cuando Él, hermanos, nos envía su voluntad y nos dice qué hacer, y así podemos someternos a Él. Y amados, y uno puede decir, bueno, ¿y qué de mí? ¿Qué de mis planes? ¿Qué de mis derechos? ¿Qué de mis privilegios? ¿Qué de mis posesiones? Pues bien sencillo, hermanos. Deleítate, gózate, sé feliz en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tú crees que Dios no conoce tu corazón? Las cosas buenas que deseas, lo que necesitas. Sí lo conoce. Pero la prueba aquí es, primero, ¿está dispuesto a darme lo que tienes? Suéltamelo todo. Ay, señores, suéltamelo todo. Que no te dé miedo. Que no te dé miedo perder tu casa, perder tu empleo, perder tu estudio. Que no te dé miedo perder temporalmente tu familia, que a lo mejor te vas a tener que ir de aquí. Que no te dé miedo. Suéltame lo tuyo y yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que más anhela tu corazón, hermano y hermana? Hoy. ¿Qué es lo que más anhela tu corazón hoy? Seamos honestos. No me lo digan a mí, o sea, tú ahí, ¿verdad? Retroaliméntate a ti mismo. ¿Qué deseo más en mi corazón hoy? Puede ser tener paz. Puede ser que tienes temor, hermanos, de las cosas que están sucediendo. Tienes temor de tus hijos que se vayan a perder, no sé. Entrégale al Señor eso, pero no nada más en oración, hermanos. Cuando digo entrega, te lo doy, Señor. Aquí está, Señor. Y tengo miedo de dártelo porque no sé qué va a pasar, pero confío, Señor, en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tal vez voy a perder y voy a sufrir temporalmente algo, pero al final voy a ver tu gloria, Señor. Y voy a poder vivir en tu voluntad. Y voy a poder tener tu bendición, Jesucristo. Jesús vino aquí, hermanos, y entregó su voluntad. Y tú sabes lo que le sucedió al Señor, pero también conoces el final de su vida, la gloria. Amados, tengo que dejar aquí esto porque tenemos un bautismo hoy. El bautismo es un inicio de la sumisión a Dios. No te salva el agua, hermanos, ni el chapuzón, ni te quita los pecados lo remojado. Sumisión. El que fuera bautizado en mi nombre, vaya cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesús. Limpien sus pecados.